Durante la época medieval, el mundo mágico de Harry Potter era escenario de historias legendarias, duelos entre magos tenebrosos y avistamientos de dragones, rebeliones de duendes y fábulas memorables. La Edad Media europea se caracterizó por estas y otras historias, pero una de mis favoritas nos lleva a un viaje a través del país de Escocia, ya que durante el año 990 4 legendarios magos y brujas fundaron uno de los colegios más reputados y conocidos del mundo. Hoy os traigo la historia de los fundadores de Hogwarts. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y te dejes un buen like y compartas el vídeo con tus amigos y familiares, además de dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Godric Gryffindor fue conocido como uno de los duelistas más talentosos de su tiempo, ya que se batía en duelo con su varita o con su espada, según quien fuera su oponente, ya que consideraba injusto utilizar su magia contra muggles, debido a que era muy leal al código de la caballería, pero también tenía una mente muy adelantada para su época, y durante toda su vida luchó para que no se discriminara a los muggles, y aceptó estudiantes valerosos y de gran coraje, aunque a veces solían ser imprudentes. Godric portaba una espada legendaria que había encargado a forjar al célebre rey duende Ragnuk I, del que se dice que fue el mejor de los duendes en dominar los secretos de la metalurgia, por lo que estos duendes imbuyeron en el arma ciertas propiedades mágicas, además de crearla con plata y cuya empuñadura tenía rubíes incrustados. También tenía el nombre de Godric en su hoja, pero al estar terminada, se cuenta que Ragnuk fue invadido por una gran codicia al contemplar la grandeza de su obra, y con el tiempo los duendes contarían que Gryffindor había robado la espada, y el rey envió entonces duendes a recuperarla, pero Gryffindor los rechazó y, aunque no mató a sus atacantes, los envió de vuelta a su rey, de que si volvían a atreverse a quitarle lo que él consideraba como su arma de legítima propiedad, él se defendería con la espada contra ellos. Y el rey se tomó muy en serio esta amenaza, y durante siglos los duendes quedaron resentidos por este hecho, y nunca olvidaron la afrenta, creando el mito falso del robo. Con el tiempo, el valle donde Godric nació sería rebautizado con su nombre, y cientos de familias de magos como los Dumbledore, Bagshot o Potter vivirían allí y formarían una comunidad tranquila y apacible. Helga Hufflepuff era una bruja que procedía de los valles de Gales y tenía un gran talento para los encantamientos, y ella escogería enseñar a estudiantes para su casa que fueran leales y no tuvieran miedo a trabajar duro. Y mientras los otros fundadores elegían magos y brujas basándose en ambiciones, valentía o inteligencia, Helga tomaba a todos por igual y les enseñó todo lo que sabía y no discriminaba a ninguno de ellos, y su alumnado tenía magos de todo tipo de orígenes. Helga además tenía un don con los alimentos, pues era experta en dar grandes banquetes para sus fiestas en el colegio, y hoy en día aún se conservan estas recetas. Y fue Helga quien acogió a los elfos para trabajar en el castillo, protegiéndolos de los abusos de los magos para tener un trabajo digno donde no ser maltratado. Una de sus exquisitas copas doradas llegaría siglos después a manos de una bruja llamada Hepzibah Smith, que era una de sus descendientes, pero la reliquia sería profanada para convertirse en Horrocrux por Lord Voldemort. Rowena Ravenclaw fue la bruja más brillante de su época, con gran ingenio e inteligencia, escogiendo a los alumnos más ágiles de mente para sus enseñanzas, y a través de los videojuegos sabemos que con la ayuda de un arquitecto mágico diseñó y planificó la construcción del castillo, y Rowena contribuyó a su edificación a través de magia muy antigua, y este arquitecto tendría su propia estatua en el vestíbulo de la entrada del colegio. Rowena podía ver el futuro brillante que le esperaba a muchos de sus alumnos, pero su infinita sabiduría no la ayudó a esquivar la tragedia.
Todo por culpa del robo de una de sus más queridas pertenencias. Una diadema que otorgaba gran sabiduría a quien la portaba, pero que fue robada por su hija Helena en un ataque de celos y escapó con ella al lejano país de Albania. Rowena contactó entonces con uno de los estudiantes de Slytherin que durante muchos años había amado a su hija sin ser correspondido, para que la encontrara y éste la halló escondida en el bosque. Pero como ella se negó a volver de regreso, él la mató en un ataque de ira y abrumado por la pena, el mago decidió darse muerte a sí mismo con el mismo arma. Y cuenta la leyenda que, mientras Rowena Ravenclaw moría de tristeza, las almas de los jóvenes magos difuntos se aferraron a la vida y volvieron al castillo para morar allí como fantasmas por toda la eternidad, siendo sus espectros la Dama Gris y el Varón Sanguinario, convirtiéndose en fantasmas representativos de sus antiguas casas, Slytherin y Ravenclaw. Y durante siglos el varón, arrepentido por sus acciones, se paseó por el castillo cargado de cadenas como penitencia, cubierto todavía de la sangre de su amante. Mucho tiempo después, un joven mago llamado Tom Riddle llegó al colegio Hogwarts como alumno y poco a poco logró engatusar al fantasma de Helena y le sonsacó la ubicación de la diadema perdida. Y Tom viajó a Albania y convirtió este objeto en Horrocrux. Poco después concertaría una entrevista de trabajo como profesor con el nuevo director de Hogwarts, Albus Dumbledore, y Voldemort aprovechó para esconder la diadema en la sala de los menesteres. Y así fue como muchos siglos después la diadema volvería al colegio, pero esta vez convertida en un objeto de artes oscuras. Durante décadas todo fue bien entre los 4 fundadores de Hogwarts, hasta que el astuto Salazar Slytherin sugirió que solo se aceptaran alumnos nacidos únicamente de familias mágicas, que solo ellos merecían instruirse en el colegio, pero los otros fundadores se le opusieron. Finalmente, Slytherin decidió salir del Hogwarts, no sin antes construir una estancia secreta de horrores bajo el castillo con un monstruo horripilante en ella, que años más tarde purgaría el colegio de los nacidos de Muggles. Fue un mago muy talentoso, era extremadamente hábil en el uso de la legeremancia y su ideal de la pureza de sangre perduró a través de los siglos hasta llegar a los tiempos de Harry Potter. El odio y desconfianza que tenía Slytherin hacia mestizos y nacidos de Muggles venía fundamentado debido a la persecución de Muggles contra magos durante la época medieval, si bien otros miembros de la comunidad mágica no pensaban lo mismo que él. Slytherin decidió que solo enseñaría a magos de sangre pura, pero tras una fuerte discusión con su amigo Godric Gryffindor, abandonó para siempre el colegio para no regresar jamás. Gracias al sombrero seleccionador, sabemos que procedía de los pantanos y que probablemente fue allí donde aprendió a comunicarse con las serpientes y otros reptiles, y cuando ocupó su rol en el colegio como padre fundador, escogió los colores esmeralda y plateado para su casa. Sin embargo, era muy exigente y la sangre pura no bastaba, ya que solo permitía el acceso e ingreso a su casa a aquellos estudiantes ambiciosos, astutos y aunque osados, también debían de tener un instinto natural por la autopreservación, no pensar antes de actuar y ponerse en peligro como lo hacían los miembros de la casa Gryffindor. Aunque no sabemos cuál fue su último destino, dejó un legado muy importante en la escuela, heredando su basilisco y su cámara de los secretos al descendiente que consiguiera encontrarlo, el cual finalmente sería Tom Riddle. También dejaría una reliquia ancestral a sus descendientes, que resultarían ser la familia Gaunt, dejándoles en herencia un guardapelo con una S tallada en él. Este objeto se convertiría en la posesión más preciada de la familia y acabó siendo robado de la casa familiar por una bruja joven llamada Merope Gaunt, que tras huir de sus detestables parientes y estando embarazada y con necesidades de dinero, se lo vendió a un mago llamado Caractacus Burke, que era el vendedor de la tienda de Borgin y Burkes, la cual pudimos ver en diferentes ocasiones en las películas. Ahora bien, en esta tienda trabajó Tom Riddle tras terminar sus estudios en el colegio, ya que deseaba rastrear reliquias ancestrales de los 4 fundadores de Hogwarts para convertirlas en Horrocrux. Más adelante Tom descubriría que Burke le había vendido el guardapelo a una bruja llamada Hepzibah Smith, la cual era la última descendiente viva de Helga Hufflepuff.
Bien, entonces un joven señor tenebroso consigue arrebatarle a la fuerza el guardapelo de Slytherin, sin saber que, anteriormente, su madre, Merope Gaunt, lo había vendido en el pasado para tener un futuro mejor y poder alimentar a su hijo Tom. Sin embargo, ella fallecería dándolo a luz y afortunadamente no pudo ver el monstruo en el que se convertiría su hijo, que por otra parte representaba perfectamente todos los ideales de Salazar Slytherin, solo que llevados al más maligno y tenebroso de los extremos, ya que Slytherin jamás deseó tomar el Ministerio de Magia, ni dominar la comunidad mágica de Reino Unido, tan solo que en Hogwarts se enseñara a los Sangre Pura, un punto de vista a mi entender bastante comprensible en la época en la que vivió, dado los antecedentes de la Casa de Magos y Brujas por parte de los Muggles. Si bien construir la Cámara de los Secretos y encerrar allí un basilisco evidentemente no fue la mejor de las acciones para vengarse de los otros fundadores. Podemos concluir por tanto que Slytherin, a pesar de sus defectos, no estaba tan perturbado como Lord Voldemort. Durante la época medieval, tres hermanos con un gran talento mágico se encontrarían frente a un río demasiado profundo y peligroso como para ser atravesado, por lo que, diestros en la magia como eran, hicieron aparecer un puente para cruzarlo, esquivando por tanto aquellas traicioneras aguas que les hubieran deparado un trágico destino. Pero en la mitad del puente una extraña figura les interrumpió el paso, un encapuchado de aspecto siniestro y esquelético, y según cuenta la leyenda, la propia muerte se les apareció, y estaba contrariada ya que todos los viajeros que pasaban por allí se ahogaban, por lo que, de forma muy astuta, felicitaría a los tres hermanos, ofreciéndoles un premio por haberla burlado. El hermano mayor, Antioch, le pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita digna de alguien que ha vencido a la muerte, por lo que ésta tomaría una rama de saúco y fabricando una varita que durante siglos... fabricaría una varita que durante siglos causaría un gran quebranto a la comunidad de magos de todo el mundo, dejando un rastro sangriento a su camino. El hermano mediano, Cadmus, que era muy arrogante, quiso humillar más a la muerte y le pidió el poder de devolver la vida a los muertos, por lo que se le fue concedida una piedra con esta capacidad. Sin embargo, el hermano menor, que era el más sensato de los tres, y desconfiando de la muerte, le pidió una forma de irse de allí sin que pudiera seguirlo, por lo que la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible, dejando continuar su camino a los tres hermanos. Con el tiempo esta historia se volvería leyenda y sería incluida en los cuentos de Videl el Bardo, un libro de cuentos con fábulas e historias mágicas que se le contaban a los niños magos. Los hermanos mayores tendrían un trágico final, pero el hermano pequeño llegaría a una edad avanzada, ya que la muerte no podía encontrarle, hasta que le regalaría su capa a su hijo, y entonces fue cuando Ignotus Peverell recibiría a la muerte como una vieja amiga y ambos se alejaron de la vida como iguales. Fueron pasando los siglos y la sociedad mágica continuaría avanzando, organizándose a nivel mundial, una confederación internacional en la que diferentes ministerios de magia promulgarían un decreto en 1689, a través del cual los magos tendrían que esconderse y guardar sigilo frente a los seres no mágicos, lo cual sería interpretado evidentemente como un gran insulto por parte de los fanáticos de la sangre pura, y por parte también de los Sagrados 28, aquellas familias de Gran Bretaña que tenían un recio abolengo mágico. Pero no todas las familias de magos de sangre pura eran tan exigentes, y a pesar de que la capa de la fábula era única, existían otras prendas mágicas con la capacidad para hacer invisible a quien la cubría, aunque con los años estas capas iban perdiendo sus capacidades, como la que Alastor Moody tiene en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Ignotus Peverell fue el primer mago conocido en poseer esta reliquia de la muerte, hasta que se iría pasando de generación en generación, y en algún momento de la historia, los Peverell no tuvieron herederos masculinos, por lo que la capa fue heredada a Hyolanth Peverell, nieta de Ignotus, que se casó con un mago llamado Hardwin Potter, otro mago de sangre pura que era el primogénito de un famoso pocionero con una gran fortuna.
y la familia se mudaría al Valle de Godric, manteniendo la tradición de pasar la capa de invisibilidad a sus hijos primogénitos, que llegó finalmente a Henry Potter, miembro del Wisengamot y bisabuelo de Harry, en los tiempos de la Guerra Mundial de Magos de Animales Fantásticos. Y tras su muerte, Fleamon Potter llevaría la capa, y él se la legó a su hijo James, que la usó innumerables veces junto con los otros merodeadores para explorar el colegio Hogwarts, hasta que durante la primera guerra mágica de Lord Voldemort, James le cedió la capa a Dumbledore para que la examinara, y tras la muerte de James, el director guardaría la capa hasta que Harry ingresó en el colegio 10 años después, y Dumbledore se la haría llegar de forma anónima como regalo de Navidad, y así pudo mantenerse la tradición. Y fueron muchas las travesuras del Trío de Oro bajo el amparo de esta capa. El material con el que estaba hecho la capa invisible era un misterio, aunque se especula con la posibilidad de que esté fabricada a base de pelo de Demiwise, una criatura mágica con poder para hacerse invisible, aunque hay otras formas de hacer las capas invisibles con encantamientos desilusionadores o maleficios deslumbrantes muy complejos. El encantamiento Patronus es uno de los hechizos defensivos más famosos y poderosos del mundo mágico de Harry Potter, haciendo su primera aparición en El prisionero de Azkaban. Es extremadamente difícil de realizar, ya que requiere que el mago se concentre y canalice la energía positiva a través de recuerdos felices y hacerlos tangibles, esos recuerdos a través del Expecto Patronum, invocando un espíritu guardián que tiene forma comúnmente de animal. Este encantamiento es la principal protección conocida contra los dementores, horripilantes seres del mundo mágico que se alimentan de la felicidad y recuerdos alegres de magos, brujas y muggles, dejando un cuadro de tristeza y desolación en sus víctimas. Pero el Patronus también es una única fuente defensiva conocida frente a los Letifolds, una bestia mágica carnívora altamente peligrosa que tiene aspecto de criatura oscura, una especie muy rara que va ataviada con una capa negra de media pulgada de grosor, que solo habita en la zona de los trópicos y que ataca por la noche cuando la víctima está dormida. Existen dos tipos de Patronus, los incorpóreos, que se tratan simplemente de un chorro de luz y que no tienen forma definida, y los corpóreos, que tienen un aspecto de un animal y son mucho más complejos de realizar. El Patronus se utiliza desde los tiempos de la antigüedad, aunque se desconoce su creador. Una curiosidad es que hay un videojuego de PlayStation 3 creado en el año 2012 con la participación de J.K. Rowling, que nos ofrece una antigua leyenda sobre el Patronus. En este juego, llamado el Libro de los Hechizos, se nos narra cómo un joven mago llamado Ilgius salvó a su pueblo del célebre mago tenebroso Draxidian y su ejército de dementores. Este joven convocó un pequeño ratón como Patronus, pero se dice que su luz fue tan intensa que fue capaz de detener a los dementores. Pero volvamos a la actualidad, ya que todo comienza al principio del libro de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en el expreso de Hogwarts, cuando es asaltado por dementores, los siniestros carceleros de la prisión de Azkaban, y uno de ellos se acercaría al compartimento en el que Harry y sus amigos están con el profesor Lupin, y Harry vería con horror como un alto encapuchado con una mano gris surgía para sumirle en un gélido frío que le alcanzó más allá de la piel, llegando a su pecho y a su corazón, y reviviendo un oscuro recuerdo en el que su madre, Lily, gritaba y rogaba al Señor Tenebroso compasión. Lupin le ayudaría a recobrarse y Harry se preguntaría por qué era tan vulnerable a la presencia de los dementores, ya que el resto de sus compañeros no habían perdido la conciencia como él. Más adelante, durante la primera clase de defensa contra las artes oscuras de Lupin, los alumnos se enfrentarían a un Boggart, un ser cambiaforma que adopta la forma del mayor miedo del mago o bruja. Pero al contrario que en la película, el profesor Lupin no permitiría a Harry enfrentarse al Boggart, y durante un partido de Quidditch de Gryffindor contra Hufflepuff, los dementores atacarían a Harry. Esto motivaría a Lupin a ayudarlo y enseñarle el encantamiento Patronus,
que era de un nivel muy avanzado, explicando que se trataba de un guardián que protegía al mago como un escudo y que se genera a través de una fuerza positiva, proyectando emociones como la alegría o la esperanza. Precisamente dichas emociones son de las que se alimentan los dementores, y el mago o bruja que lo realiza debe concentrarse al máximo para recordar con intensidad algo que le haya producido mucha felicidad, pero el pensamiento debía de ser lo suficientemente poderoso en su mente. En el primer intento, Harry pensó en la primera vez que había viajado en escoba y consiguió emanar de su varita un haz de luz plateada, algo que hizo sonreír a Lupin, aunque Harry tenía miedo de volver a escuchar la voz de su madre y rememorar la noche en la que Voldemort los atacó. Y durante el segundo intento que probó con el Boggart, transformado en Dementor, Harry se desvaneció, y Lupin le dijo que podían parar si él lo deseaba, pero él no quería, ya que los Dementores podían volver a presentarse en otro partido de Quidditch. Y durante su tercer intento, una niebla blanca volvió a oscurecerle la vista, y pudo ver con horror claramente varias figuras, escuchando la voz de su padre esta vez, y escuchó cómo una puerta se abría de golpe y una siniestra risa llenaba la casa de terror. Lupin volvería a despertar a Harry, y este admitió que había oído la voz de James, que planeaba enfrentarse a Voldemort sin varita, para darles tiempo a Lily y al bebé. Y en ese momento Lupin le reveló que había sido amigo de su padre en Hogwarts. Pero Harry, lejos de amedrentarse, quiso probar una vez más, y haciendo acopio de valor, concentrándose en recordar cuando se enteró de que era mago y debía de ir a Hogwarts, y aunque tenía al Dementor falso delante, los gritos de su madre parecían más distantes, y el Dementor se había detenido, y una luz salía de la varita de Harry, y aunque le costaba mantenerse en pie, podía mantener a raya al Boggart. Lupin intervino con el hechizo de ridículos para encerrarlo nuevamente y felicitó a Harry por sus avances. Pero el joven mago estaba demasiado debilitado para continuar y le ofreció nuevamente chocolate y le dijo que volverían a practicar la próxima semana. Pero Harry, antes de abandonar la sala, le hizo una pregunta al profesor. Si había conocido a su padre James, Lupin tenía que haber conocido también a Sirius Black, ya que había escuchado que eran amigos, y Lupin le dijo enigmáticamente que creía que lo había conocido, y se despidió de Harry, que en su cabeza todavía le daba vueltas a las voces de sus padres, sintiendo un gran vacío en su interior, teniendo dudas sobre poder realizar satisfactoriamente un Patronus correcto, si tenía que seguir escuchando la voz de sus padres para hacerlo, pero comprendiendo que escuchar su eco no los traería de vuelta, y que debía de concentrarse en aprenderlo para poder superar a los dementores si volvían a acosarlo en un partido de Quidditch. El profesor Lupin también explicaría más adelante que un dementor solo se quitaba su capa cuando iba a utilizar su arma, el beso del dementor, sorbiendo el alma de sus víctimas y convirtiéndose en un cuerpo vegetal, destruyendo su conciencia y memoria para siempre, sin posibilidad de cura, y que el ministerio había autorizado a los dementores a darle el beso a Sirius Black si se lo encontraban. Uno de los momentos más destacados del tercer libro es cuando Harry comprende que no fue su padre quien disipó al ejército de dementores, sino que se vería a sí mismo haciéndolo, por lo que fue capaz de realizar satisfactoriamente el Patronus corpóreo con forma de ciervo que galopaba en silencio a través del lago negro, dispersando poco a poco a esos dementores. Y entonces el Patronus se dio la vuelta hacia Harry y reclinó su cornamenta, pero cuando Harry quiso tocarlo, su figura se desvaneció. Y así fue como Harry Potter sobreviviría épicamente a este encuentro con los dementores, salvando su propia vida y a la de su padrino Sirius Black, que era un hombre inocente. Hay que decir que Remus Lupin fue el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras de todos los que tuvo Harry, que en su quinto año, durante los sucesos de Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry y sus amigos se verían obligados a impartir ellos mismos a sus compañeros de varios cursos defensa contra las artes oscuras, debido a la ineptitud de Dolores Umbridge y uno de los tantos hechizos
que Harry les enseñaría a sus compañeros sería el Expecto Patronum, y para su sorpresa, muchos de ellos consiguieron crear un Patronus corpóreo. En una lejana isla del Mar del Norte habitaban una de las más terroríficas criaturas del mundo mágico de Harry Potter, pues bajo encantamientos perdidos en el tiempo existió una fortaleza donde se torturaban marineros perdidos y se experimentaba con las artes oscuras al punto de que se teoriza que estos terribles experimentos dieron origen a los dementores. Durante siglos, aquellos retorcidos pasillos fueron testigos de las increíbles atrocidades del mago tenebroso Hagrid, que durante el siglo XV erigió una fortaleza de horrores destinada a causar los mayores tormentos a los desdichados muggles que eran atraídos por su enigmático poder. Pero incluso el poder de Hagrid un día cayó en el olvido, y con su muerte, los hechizos que ocultaban la isla se desvanecieron, revelando el gran horror de su creación. Y pronto, el Ministerio de Magia británico visitó la isla y descubrió, para su horror, los horripilantes experimentos del mago. Y nunca nadie de los que la visitaron dijo que había visto allí, excepto que la fortaleza estaba infestada de dementores. El Ministerio de Magia tuvo una gran crisis, pues las autoridades consideraban seriamente derruir la fortaleza, pero no podían hacerlo por temor a que los dementores, aterradoras entidades oscuras que eran indestructibles, pusieran su mirada en el continente al ser privados de su hogar. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os voy a hablar del horror de la prisión de Azkaban con motivo de Halloween. Gracias a todos por ver el vídeo por adelantado. Quiero que te dejes un buen like, te suscribas al canal si no lo has hecho ya para que siga siendo contenido del mundo de Harry Potter y me dejes en la caja de comentarios tus opiniones y sugerencias. Durante el siglo XVIII, muchas prisiones locales alrededor de las islas británicas estaban teniendo muchas fugas de magos y brujas peligrosos, por lo que el ministro de aquel entonces, llamado Damocles Rowell, propuso utilizar Azkaban como prisión y utilizar a los dementores como carceleros, algo sumamente cruel, y sin embargo tuvo el apoyo necesario para continuar con su propuesta. Y el tiempo le daría la razón, ya que Azkaban durante varios siglos tuvo un récord de 0 fugas, y los dementores sirvieron formalmente al ministerio como los guardas de esta horripilante prisión, y recibían como pago únicamente las emociones y recuerdos más felices de sus prisioneros, algo indispensable para la supervivencia de estas criaturas. Más adelante, el siguiente ministro de magia, llamado Eldritch Diggory, visitaría la prisión y quedó horrorizado con los niveles inhumanos de desesperación y locura que alcanzaban sus prisioneros. Y aunque intentó remover a los dementores de Azkaban, se encontraría con la oposición de varios ministerios de magia de Europa, ya que los dementores podían invadir el continente. Y el ministro Diggory sufriría misteriosamente una muerte por viruela de dragón. Y el nuevo ministro de magia ratificó Azkaban como prisión. Y ningún otro ministro de magia consideró cerrar la prisión hasta la llegada de Kingsley Shacklebolt, tras la derrota de Lord Voldemort. Y desconocemos en todo caso qué ocurrió con los dementores después de 1998. A través de los libros sabemos que el uso de cualquiera de las 3 maldiciones imperdonables sobre otro ser humano acarreaba el castigo de cadena perpetua en Azkaban. Y a lo largo de los libros conocemos a muchos de sus presos. Sirius Black fue encarcelado injustamente allí y consiguió fugarse, mientras que otros magos como Sorbolo Gaunt, abuelo de Lord Voldemort, fue sentenciado allí por lesionar a varios miembros del Ministerio de Magia, y tras finalizar su condena quedó tan debilitado que moriría poco después. Morfin Gaunt, también pariente de Voldemort, fue condenado allí a pasar varios años. Sin embargo, tras su salida se encontró con un joven Voldemort,
que se encontraba en el pueblo del pequeño Hagelton buscando sus orígenes, y Lord Voldemort asesinó a su familia paterna, que eran muggles, e incriminó a su tío Morphing Gaunt, que pasó el resto de su vida en Azkaban. Percival Dumbledore fue el padre de Albus y Aberforth, y fue confinado en Azkaban durante toda su vida por atacar a unos muggles que atacaron a su hija Ariadna, y no sabemos qué le hizo exactamente a estos muggles. Y a la llegada de Albus Dumbledore a Hogwarts como estudiante, se rumoreaba que la familia Dumbledore le tenía un gran odio a los muggles, lo cual era falso. Voldemort caería derrotado sorpresivamente ante el bebé Harry Potter, desapareciendo completamente y dejando descabezado el bando de los mortífagos. Fue entonces cuando muchos de ellos renegaron de él. Algunos, como Lucius Malfoy, alegaría haber estado bajo la influencia de la maldición Imperius. Sin embargo, sabemos que tan solo un puñado de fieles continuarían la guerra, aún sin la presencia de Voldemort, tales como la familia Lestrange y Barty. Este pequeño grupo buscaría respuestas en los aurores Frank y Alice Longbottom, miembros de la Orden del Fénix y magos extraordinarios que habían escapado de un encuentro con Lord Voldemort 3 veces. Ellos fueron objeto de la profecía de Sybil Trelawney sobre aquel con poder para derrotar al Señor Tenebroso, y aunque no fueron los seleccionados por Lord Voldemort, podemos especular con la posibilidad de que tanto Bellatrix como Barty estaban al tanto y conocían la existencia de la profecía y de parte de su contenido. Esto es factible ya que Voldemort confiaría en algunos de sus seguidores para ocultar sus horrocruxes, como fue el caso de Lucius y Bella. Lo lógico hubiera sido intentar encontrar al bebé Harry Potter, pero los mortífagos sabían poco o nada sobre su paradero, tan solo que Voldemort había caído, y dado que el pequeño Harry Potter estaba lejos de su alcance por recibir toda la protección del poderoso Albus Dumbledore y de la Orden del Fénix, Barty se encontraba furioso en busca de respuestas y acudiría al encuentro de la familia Longbottom, siguiendo la única pista que tenían. Este grupo de mortífagos torturaría hasta la locura a los Longbottom en busca de respuestas. Sin embargo, sabemos que fueron capturados y llevados ante el Consejo de la Ley Mágica que lideraba el propio Bartemius, que tras conocer la noticia de que su hijo estaba implicado en el ataque, no dudaría un segundo en condenarlo a cadena perpetua en Azkaban. Y a pesar de que Barty le imploró misericordia, no le hizo caso alguno, dado que Bartemius quería promocionar a Ministro de Magia y no podía mostrarse indulgente ni siquiera con su propio hijo, ya que se le podía acusar de nepotismo en el mejor de los casos o de ser simpatizante de Lord Voldemort en el peor. Sin embargo, a pesar de que al condenarle creía haber hecho lo correcto, su intención de cuidar las apariencias y quedar bien frente a la comunidad mágica se volvería contra él, ya que causó el efecto contrario, convirtiéndose en víctima de su propia ambición. Pasaría tanto tiempo condenando criminales y no pudo o no supo darse cuenta de que su propio hijo era uno de ellos. Por lo que, cuando se hizo público su participación en los crímenes de los mortífagos, no le quedó otra opción que condenarlo como a cualquier otro. Bastante fue que a Barty se le hiciera un juicio y que se le permitiera suplicar perdón, pero su padre lo repudió públicamente, dejando a su mujer totalmente devastada por la condena, y ante la comunidad mágica, Bartemius quedaría como un mal padre frío y cruel. E incluso muchos llegaron a sentir lástima por el joven Barty, que sería enviado a Azkaban con tan solo 19 años. Durante la época en la que Voldemort era estudiante, Hagrid sería culpado injustamente de la apertura de la Cámara de los Secretos, y aunque el Ministerio le hizo responsable de la muerte de una alumna y le rompió su varita, Dumbledore salió a su defensa, pues aunque no tenía pruebas de que Tom Riddle fuera el culpable, sabía que Hagrid era inocente, y bajo su tutela, Hagrid comenzó a ocupar el cargo de guardián de los terrenos de Hogwarts, y tras largos años de experiencia en tratar a criaturas mágicas, Dumbledore le nombró profesor de una de las materias más peligrosas del colegio. Aunque los métodos de Hagrid eran poco ortodoxos y a veces peligrosos.
Gracias por ver el vídeo, suscríbete y déjate un buen like y dame tu opinión en la caja de comentarios si quieres que siga haciendo contenido del mundo de Harry Potter.